Pero Popocatépetl. Volcán Popocatépetl. Este lunes 29 de mayo se reanudaron las clases presenciales en 40 municipios de Puebla. Esto tras semanas de actividades virtuales debido a la alerta por el volcán Popocatépetl. El volcán, también conocido como Don Goyo, permanece en semáforo amarillo fase 3 desde el pasado 21 de mayo. Esto significa explosiones de leves a moderadas, lluvias de ceniza que afectaron principalmente a la zona aledaña pero llegaron hasta la capital del país. Lanzamiento de fragmentos incandescentes, tremores y persistencia de fumarolas. Aunque desde un principio expertos y expertas aseguraron que no había por qué alarmarse, las redes sociales, amplificando el miedo y la desinformación, contaron su propia historia. Se viralizaron imágenes y videos de otros lugares del mundo. Y también salieron a la luz materiales increíblemente realistas, creados con inteligencia artificial, que desconcertaron a los usuarios quienes no confirmaron los datos o revisaron los medios oficiales antes de seguir compartiendo esa información. En estos tiempos es un desafío distinguir la información veraz, y cuando se trata de temas relacionados con nuestra seguridad, es importante saber cómo y qué fuentes consultar. De esto va hoy nuestra polémica en redes. ¿Qué tal? Les saluda Luisa Canturríos y le doy la bienvenida a una emisión más de Hashtag Polémica en Redes. Para discutir esto que ya le presentábamos, contamos hoy con un panel de personas expertas. Agradezco muchísimo aquí en el foro que me acompañe el doctor Baruch Díaz, a quien usted conoce muy bien, seguramente lo ha visto en varios espacios, es jefe de la Clínica del Viajero de la UNAM. Bienvenido, doctor Baruch, y muchas gracias. Muchas gracias a ti, Luisa, y saludos al auditorio. Muchas gracias. Y a mi lado derecho está también el doctor Carlos Miguel Valdés González, investigador en el Instituto de Geofísica también de la UNAM. Muchísimas gracias, doctor, por su tiempo, por venir a este foro. Mucho gusto, gracias por la invitación. Bienvenidos ambos. Vía remota está un viejo conocido de este espacio y de este canal, el maestro Luis Ángel Hurtado, director general de Comunicación Política Aplicada y el Laboratorio de Tecnopolítica. ¿Cómo estás, profesor? Muy buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal, estimada tocayo y audiencia, por supuesto, de aquí, Canal 14? Un gusto, como siempre, estar con ustedes. Igualmente, muchas gracias a todos por acompañarnos. Si les parece, empezamos con esta idea. Las redes normalmente cuentan su propia historia y el tema es que en países como México, ya nos hablarás, Luis Ángel, de eso un poco más adelante, muchísima gente se informa o cree que se informa en las redes sociales. Rapidísimo les voy a poner algunos tweets de cosas como la que vimos. Algunas son bastante evidentes, pero otras no tanto, y ese es el desafío. Por ejemplo, Canal 44 hizo un esfuerzo y en su cuenta de Twitter lo pone así, por desmentir algunas fake news. Digo, hay unas como esta, ¿no? Dice, aclaran que la imagen de Mictlantecuhtli, el dios de la muerte, saliendo del Popocatépetl es falsa. Digo, ahí estaba medio difícil perderse, ¿no? Hay unas que se distinguen a simple vista. O la siguiente, de Infodemia MX. Falso que haya sacrificios humanos en el volcán Popocatépetl. El video que circula en redes está editado. El clip original es de hace 5 años y es de otro momento, ¿no? Digamos que hay unas que son más o menos fáciles de distinguir. Pero hay otras, como estas dos. La cuenta GM Noticias dice, es falsa esta imagen del Popocatépetl, siendo difundida en diferentes blogs. Es una fotografía hecha con inteligencia artificial. Esta nueva herramienta de inteligencia artificial ha sido un reto para quienes nos dedicamos a las noticias y, bueno, para las personas usuarias de redes, justo porque se puede acercar mucho gracias a toda la información que hay en Internet y se puede valer, digamos, esta herramienta para crear imágenes. O la típica, ¿no? La de, por ejemplo, esta cuenta Max Power, que es una persona usuaria de las redes, que nada más dice, esta imagen aguas no es del Popocatépetl, en realidad es de Colima, ¿no? Eso nos pasa mucho, que era el de Indonesia, que era el de no sé qué país, y también ahí puede ser un poco más confuso de distinguir. Entonces, ¿cómo le hacemos como personas que se informan en redes sociales? Digo, sabemos que no nos vamos a salir de ahí, pero ¿cómo le hacemos, doctor, para conocer, doctor Valdés, la verdadera historia? ¿Qué nos recomienda usted? ¿Qué cuentas son las que están constantemente informando? ¿Cómo distinguir justo entre estas informaciones? Sí, es a veces complicado. Existen
los sitios oficiales, como es el Centro Nacional de Prevención de Desastres, que es el órgano oficial para difundir la parte del monitoreo del volcán. Existe también la parte de la UNAM, ¿no?, a través de sus diferentes institutos, el Instituto de Geofísica, Geología, Geografía, Ingeniería. Entonces, el seguir en realidad más bien esas cuentas. Cuando vemos una imagen, una de las cosas que nos podemos fijar, porque en ocasiones también eran las imágenes del Popocatépetl, pero lo que sucedía es que era un lapso de la fotografía muy largo, de unos 10 segundos, entonces ve uno los proyectiles marcando claramente y después los rodados, cuando golpean las rocas en la ladera, se van rompiendo y van bajando. Entonces dan la apariencia de que todo está completamente rojo. Y si ve uno la pura imagen, la fotografía, un solo instante, ve uno un fragmento y otros fragmentos aquí. Entonces también la parte de la exposición debemos de tener en cuenta esa parte. En otras ocasiones sí es un poco más difícil, por supuesto, se han utilizado otros volcanes, entonces necesita uno pues conocer perfectamente cuál es la forma del volcán, desde qué punto está tomado, la parte de la luz, la parte del cráter, por ejemplo, del Popocatépetl, para que lo conozcamos. Visto desde la Ciudad de México se ve como una montaña, y cuando estamos del lado de Puebla, el cráter está inclinado hacia Puebla, entonces pasando por la autopista antes de llegar a Puebla alcanza uno a ver el interior, la parte más alta del cráter. Entonces son visiones completamente diferentes, y si lo ve uno del norte también va a cambiar la forma, y también el sur. Entonces esto vale la pena el checarlo antes de hacerle caso a alguna información que nos llegó, estos retweets o reenvíos y demás. Ser precavidos y preguntar antes de volverlo nosotros mismos a mandar, ¿no? Porque Claro. nos llega y mal lo estamos recibiendo, lo estamos mandando a todos nuestros contactos. Pues ya nos deja buenos tips para empezar. Ahora, entiendo por qué, ¿no? Todo lo que nos genera curiosidad, miedo, como por ejemplo una imagen con lava, pues se lleva los reflectores. Pero ¿cuál es la historia que tendríamos que estar entendiendo ahorita? ¿Por qué cambió la fase de 2 a 3? ¿Qué significa el semáforo amarillo? ¿Hay peligro del rojo? ¿Cuál es, digamos, el fondo de lo que tendríamos que saber en cuanto a naturaleza? Recordemos primero que el volcán lleva 27 años en actividad. Del 21 de diciembre de 1994, la ciudad de Puebla amanece con mucha ceniza. Entonces, al principio había poca información y poco conocimiento del volcán, y una de las decisiones fue establecer un semáforo. ¿Por qué un semáforo? Porque sabemos que cuando está en verde no hay problema y podemos pasar. Cuando estamos hablando de un semáforo de tránsito, en amarillo es precaución, hay que voltear para los lados, lo mejor es detenerse, y si ya voy cruzando, terminar de hacerlo con precaución. Y en rojo hay que detenernos. Definitivamente, si yo me cruzo, es peligro. Entonces se siguieron estos lineamientos, y el semáforo estaba enfocado a la gente para decirle: amarillo, el volcán tiene actividad, está atento a lo que dicen las autoridades, y en el rojo hay que tomar decisiones de salir. Tiene una serie de fases. El amarillo es fase 1, fase 2 y fase 3. La fase 2, hacia la parte de los que llevamos el análisis del volcán, nos indica una serie de parámetros que tenemos que vigilar. Si hay explosiones, si hay estas señales sísmicas que le llamamos tremores, que también la gente después no sabe cuál es el significado, si tiene sismos volcanotectónicos y flujos y lajares. Todo esto a nosotros nos da una ruta para poder definir. Las condiciones del volcán son claramente en amarillo, fase 2. ¿Qué es lo que pasó recientemente? Hace 3 semanas empezó el volcán a tener una cantidad de explosiones, hasta 10 de ellas en cada día. Una de las importantes ocurrió el 10 de mayo. A la 1:05 de la madrugada, la explosión fue tan fuerte que despertó a muchos pobladores cercanos. En la parte de Puebla, abrió ventanas, puertas, vibró y cimbró. Y después hubo una coincidencia, eso podemos hablar al rato, a las 10 de la noche con 20 minutos del mismo 10 de mayo, hubo una serie de sismos en la Ciudad de México. Entonces empezaron estas preguntas, si tenía que ver la actividad del volcán con los sismos. Podemos platicar eso después, pero esto después vino un incremento importante, dejó de tener las explosiones y pasó a lo que sería una etapa efusiva hacia el jueves, no este jueves, sino el pasado, y comenzó a sacar una gran cantidad de ceniza. Y eso, viendo los parámetros,
nos indicaba que la actividad había incrementado y que lo adecuado era pasar a la fase 3 del color amarillo. Una de las cosas que crearon probablemente confusión, y hay que entenderlo, las autoridades, el nivel del semáforo va un paso adelante. Okay. Ellos entonces estarían en rojo, y en rojo implica el tener listas las rutas de evacuación, el tener los señalamientos adecuados, el tener los albergues ya ubicados. Y viniendo de la pandemia, todo esto estaba cerrado o no se le puso atención. Entonces, ¿por qué tienen que estar ellos un paso adelante? Porque si algo sigue sucediendo con el volcán y llegamos a una parte crítica, no podemos de un día a otro decirle, vámonos a los albergues, y nos van a decir es que no están listos, ni siquiera los tenemos ubicados. Entonces comenzaron a circular autoridades de protección civil, autoridades de los estados y de los municipios, incluyendo gente de Sedena y de Marina, en las carreteras, y esto despertó mucha preocupación en la gente. Me dicen que no me preocupe, que estamos en amarillo fase 3, que hay ceniza, pero estoy viendo claro, cosas que no veía antes. Y la razón, otra vez, es porque ellos tienen que tener todo eso listo. Entonces, ya quedando eso más o menos claro y ya revisando las rutas y revisando los albergues, las condiciones entonces son adecuadas. Nosotros tenemos que estar escuchando a la autoridad que nos diga cuál es la situación del volcán, a los medios de comunicación, y nada más es lo que tenemos que hacer. Las autoridades les toca hacer otras tareas en las que sí tienen que involucrarse, reparar las rutas y todo lo que sea necesario. Pues dejamos pendientes justo estas preguntas, digamos, útiles, ¿no? Estamos cerca del rojo, sismos CDMX y demás para más adelante, porque además sé que el doctor Baruch también tendrá mucho que agregar ahí en el lado de salud. Quisiera seguir contigo, Luis Ángel Tocayo, para hablar sobre esto mismo. Es mi impresión, o no sé si sigo las cuentas equivocadas o mi algoritmo está ya muy morboso, que esto fue lo que se llevó la conversación, más bien las imágenes de la lava, que si los sismos, que si el apocalipsis, que si bla, 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 en vez de la información útil, las recomendaciones. ¿Cómo viste tú el monitoreo de redes en cuanto a la conversación sobre el Popocatépetl? Bueno, justamente no fue tu algoritmo, Tocaya, totalmente no. Aquí, debo decirlo, hubo dos campañas que se desarrollaron paralelamente al suceso que estaba ocurriendo. Una de ellas para generar, por una parte, pues, una narrativa en la cual se veía que no había una organización por parte del gobierno para el caso justamente de todo lo que acaban de comentar, de esta parte que es los sitios de evacuación, qué significan los semáforos, las rutas en llegado momento, que portar mascarilla, no portar mascarilla por la exhalación de ceniza, etcétera, etcétera. Esa tenía con un fin, primeramente, pues generar este ambiente de caos, o sea, de que la autoridad pues ni siquiera se había dado cuenta de lo que estaba ocurriendo en el volcán Popocatépetl. Esa fue la primera. La segunda ya tenía que ver con esta cuestión apocalíptica, que esa creo que es la que mayor impresión tuvo dentro de los usuarios en las redes sociodigitales, principalmente en Facebook y en Twitter, donde justamente se acompañó la idea pues de una suerte de erupción pues que no correspondía por una parte a lo que estaba ocurriendo, pero por otra parte también a muchas imágenes que ni siquiera eran ni de un contexto distinto, ni del propio Popocatépetl en una etapa anterior, sino que ya fueron utilizadas o realizadas a partir de lo que es la inteligencia artificial. Estoy hablando de que hubo una campaña de fake news muy fuerte y de deepfake, que es algo también que no solamente es propio del deepfake de personas, o sea, que hacen personas. Este es un claro ejemplo del deepfake en, digamos, de naturaleza, en la cual pues fue una exaltación terrible, pues que llevó a creer, o se llegó a creer, se propagó la idea, pues de que realmente pues estábamos teniendo un Vesubio, ¿no? Una erupción tipo del Vesubio, que iba pues acabar con la ciudad de Puebla y los aledaños, e inclusive con la Ciudad de México. Oye, perdón que te Entonces, interrumpa, impulsada por, o sea, de puro usuario morboso de redes o con dolo, digamos. No. De hecho, esa parte es a la que iba. El impulso que tuvo fue de dos vías. Por una parte, fue creada desde la industria de la desinformación con todas estas imágenes de inteligencia artificial y deepfake que se realizaron. Y otra que tenía que ver con cuentas automatizadas o mejor conocidas como bots,
que impulsaron a que se propagara más rápidamente estas imágenes en Facebook principalmente. De hecho, Facebook fue el detonante donde más se compartió, al grado que yo tuve que salir en varias ocasiones a decir, esas imágenes son falsas porque no corresponden a la realidad, o sea, no es verdad, están hechas desde la inteligencia artificial o están sacadas de contexto. Entonces, de hecho, hay unas que de hecho ahorita estamos viendo en pantalla que correspondían a la Ciudad de México, pero en la etapa del sismo del 2017, donde había pues esta suerte de ceniza o de más bien de ceniza de los edificios que se habían colapsado. O sea, todo esto, y esto tiene que ver justamente con esta campaña que fue orquestada, por una parte comprando o generando estas deepfake y por supuesto imágenes a partir de inteligencia artificial y otras a partir de cuentas automatizadas que buscaron precisamente propagar todo esto. ¿Cuál era el objetivo? Pues generar pánico. Era generar pánico. Y esto se reforzó porque nosotros vivimos durante esa semana que despertamos un día y pues automóviles, casas, árboles, las banquetas estaban llenas precisamente de ceniza. Y realmente sí dijimos, hoy, pues sí, esto que estoy viendo en redes sociales, pues sí corresponde precisamente a la realidad, o sea, se configuró. Y a esto hay que sumarle, pues todo lo que compartieron en los medios de comunicación, muchos de ellos, debo decirlo así, desde inclusive no recurriendo a especialistas, exaltando precisamente que la gente entrara en pánico y inclusive vamos a decirlo así, esta estrategia fue tan buena que en el mundo entero empezaron a propagar de la crisis y del peligro que había en el centro del país y de los riesgos que estaba corriendo México tras una posible erupción del volcán Popocatépetl. Entonces, vamos a decirlo así, la estrategia estuvo muy bien diseñada desde el punto de vista desde la industria de la desinformación, que llegó, no solamente se quedó en México, salió fuera de México. O sea, el mundo entero, medios de comunicación de gran renombre, inclusive fueron presas también de la desinformación y de las fake news, que tomaron muchas de esas imágenes y las compartieron como reales. Entonces, ahí estamos en una antesala, y debo decirlo así, como lo que nos ocurrió con el COVID-19, que ante la ignorancia que teníamos muchos de nosotros en términos de qué eran las medidas que debíamos de seguir, pues nos fuimos presas, digamos, de la desinformación digital y por supuesto de las fake news. Pues para allá voy con el doctor Díaz. Entonces, doctor Baruch, justo en medio de toda esta conversación, ¿qué tanto crees que seguimos indicaciones correctas? ¿Qué tanto nos fuimos más bien por la libre? ¿Y qué deberíamos saber en este momento y para las futuras que vengan? Yo creo que estamos en el momento ideal para dar las recomendaciones preventivas, sobre todo tomando en cuenta que la actividad del volcán va a continuar y este prácticamente es el inicio de esta actividad que incrementa porque pues ya nos dijo el doctor que pues ha estado activo muchos años, décadas, pero bueno, este es un incremento en su actividad que puede llegar a afectar a pues poblaciones aledañas e incluso grandes de regiones de población, de ciudades incluso densamente pobladas. Okay. Entonces, hay que ponerlo en contexto. La Ciudad de México no es la única ciudad cercana a un volcán. Realmente en el mundo existen cercanas a los volcanes, áreas densamente pobladas, incluso ciudades tan importantes como lo pueden ser la Ciudad de México. Se tiene una gran experiencia ya en cuanto a estudios que se han hecho en cómo pueden afectar de manera aguda, pero también de manera a largo plazo, tipo crónico, la exposición sostenida y frecuente a las erupciones. Recordar que un volcán puede afectar por dos medios, básicamente. Cuando expulsa el material que en forma de piroclastos o incluso en cenizas, que son menores a 2 milímetros para fines de salud, y por otro lado los gases que también está expulsando. Entonces estos pueden llegar a contaminar, no solamente tener un efecto a nivel planetario, en salud global, sino también un efecto regional, incluso directo en las personas que viven cercanas al volcán o a menos de 100 kilómetros a la redonda, o incluso ya personas como en la Ciudad de México, en donde estamos hablando de que habrá que tener ciertos cuidados o extremar precauciones con respecto al material que se está depositando en el ambiente. Puede dañar y contaminar la vegetación,
puede dañar las fuentes de alimentación, por ejemplo el ganado, puede también contaminar el agua potable, las fuentes de depósitos de agua que usan las personas generalmente cercanas al volcán y que pueden llegar a tener un incremento en la cantidad de contaminantes que pueden afectar a la salud. Y por otro lado, físicamente se pueden depositar las cenizas en las mucosas generalmente, y las más expuestas en este sentido son los ojos, y bueno, causar irritación o incluso abrasión de estas mucosas, y también a nivel respiratorio. Entonces, esto también tenemos medidas que debemos de tomar en cuenta para evitar, en la medida de lo posible, estos riesgos. Es lo que te iba a preguntar, ¿qué le toca a cada quien? Porque, por ejemplo, la gente que vive en Puebla puede tomar aguas con confianza. Digo, me imagino que el gobierno está haciendo su parte de monitoreo en eso, pero ¿qué hago yo si cayó en mi jardín y está ahí mi perrito, o si cayó en mi coche, ¿no? Es decir, ¿cómo separar las tareas en situaciones como la de ahorita? Lo primero que tenemos que hacer es, por un lado, mantenernos al pendiente y alerta sobre los mensajes de las autoridades locales, que son las autoridades más cercanas a la población, que van a tener pues los medios más rápidos para difundir la información confiable, que está pues desarrollándose y generándose en todos los niveles de gobierno. En segundo lugar, no solamente es mantenerse al pendiente de la información confiable, sino qué vamos a hacer nosotros personalmente para disminuir el riesgo. Entonces, como ya lo vimos, una cosa es proteger nuestras mucosas, nuestras áreas susceptibles a las cenizas, por ejemplo. O sea, en amarillo siempre cubrebocas. Pues sí, una cosa que nos dejó la pandemia de COVID-19 es que sabemos perfectamente cómo reducir el riesgo de la exposición de vías respiratorias, y esto es utilizando cubrebocas. ¿Qué cubrebocas son los recomendables? Existen dos en caso de las cenizas y las micropartículas. Uno es el cubreboca de grado médico, quirúrgico, que es el azul tricapa, termosellado, y el otro es el KN95, que es el que normalmente se usa a nivel comunitario. Estos dos nos pueden ayudar bastante bien a disminuir la exposición a las vías respiratorias. Recordar que hay que identificar, como en cualquier situación de emergencia sanitaria, cuáles son las poblaciones más vulnerables. Las poblaciones más vulnerables a desarrollar complicaciones relacionadas a la exposición a cenizas o gases por las explosiones que está teniendo el volcán son los mayores de 50 años y los menores de edad. Entonces, y también hay poblaciones que tienen condiciones médicas que los hacen más susceptibles. Incluso se han reportado en algunos otros pues experiencias de volcanes que han hecho erupción, excesos de mortalidad en ciertas personas con condiciones respiratorias o incluso cardiológicas. Entonces, personas con una enfermedad cardiovascular, antecedentes de infartos, hipertensión arterial, también personas con enfermedades respiratorias crónicas, asma, hiperreactividad bronquial, son las que son más afectadas y pueden llegar a tener, como cuando hay contingencia ambiental, un exceso de mortalidad que podemos ver en las salas de urgencia de manera desfasada al evento. Déjenme con este primer saque ir a nuestro primer corte. Les recuerdo a nuestra audiencia que nos pueden mandar sus preguntas, sugerencias, quejas, por supuesto, pero ojalá preguntas aprovechando este maravilloso panel, @canal 14MX. Regresamos a la conversación en redes y, por supuesto, a la frecuencia de este canal después de unos minutos. Que retratan una diversidad de discursos, acciones colectivas y redes colaborativas. El temor más grande que siento es que mi rancho, el Ojo de Agua, quede abandonado. Queremos que nuestros hijos sigan existiendo en nuestro territorio. Que algún día diga, pues mi mamá estuvo en la lucha, mi mamá es parte de ahí, ella también se siente identificada, ¿no? No te pierdas cada semana, a lo largo de nuestra programación, la muestra del Festival contra el Silencio Todas las Voces. Por
Gracias por seguir en esta hashtag polémica en redes. Particularmente hoy estamos usando el hashtag Popocatépetl. Permítame, doctor Valdés, seguir con usted con las preguntas útiles, digamos, con la verdadera historia que estamos presentando hoy fuera de redes. Nos decía usted que circularon rumores sobre si había una relación entre estos microsismos de la Ciudad de México. También todo el tema de qué tan rápido transitamos entre semáforos, ¿no? Estamos cerca del rojo, vamos a estarlo, ¿se puede prever o es como los terremotos que no hay forma? Todo esto, ¿qué decirnos al respecto? Sí, el semáforo lo que nos obliga es irle dando un seguimiento y que se vayan cumpliendo una serie de elementos que han sido discutidos antes, ¿no? Una serie de parámetros, como un paciente que está en cuidados intensivos, si sabemos que la temperatura de la persona se eleva a tantos grados, hay que hacer una serie de acciones. Lo mismo acá. Okay. Estamos entonces en amarillo fase 3, estamos en la parte baja del amarillo fase 3. El amarillo fase 3 tiene una amplitud de elementos que deberían de ocurrir para que tuviéramos que pasar a la fase roja. O sea, tenemos margen, digamos. Tenemos margen. Ya hemos estado ahí, nada más que se nos olvida. En diciembre del 2000, desde septiembre comenzó a haber una serie de cambios en el volcán. En noviembre se presentaron una cantidad de sismos que llamamos volcanotectónicos, de fracturamiento, de incremento de presiones. Comenzó a haber deformación del edificio volcánico, las paredes comenzaron a expandirse, claramente indicando que había presencia de material. Y después se presentaron una serie de tremores que le llamamos armónicos. Un tremor armónico sería el equivalente cuando vemos a los bomberos en estas imágenes, en las películas, sosteniendo la manguera a alta presión y están 2 o 3 de ellos, la vibración es tremenda la que genera. Entonces lo mismo es el volcán, está saliendo a tanta presión y con tanta fuerza el material que hace que vibren las paredes del volcán y todo eso se mide y la cantidad de gas, el volcán emitió en ese entonces 90,000 toneladas de dióxido de azufre en un día, ¿no? Es una cantidad extraordinaria. Y eso obligó entonces que para el 14 de diciembre del año 2000 pasáramos a amarillo fase rojo, que implicaba entonces una evacuación de ciertos sectores, no es todo alrededor del volcán, sectores cercanos a Puebla, ciudades como Santiago Xalichintla, San Nicolás de los Ranchos, San Pedro Benito Juárez, y eventualmente el 18 de diciembre el volcán entró en una actividad eruptiva controlada que duró 4,5 horas y finalmente casi un mes después, el 21 de enero del año 2001, tuvo una actividad eruptiva importante, genera una gran columna de ceniza, se hace una nube de 60 kilómetros de diámetro que viaja hacia la parte de Puebla, oscurece a Puebla por la tarde y continúa hacia Veracruz, bajan algunos flujos de lodo y piroclásticos, material muy caliente a alta velocidad, todo esto contenido en el radio de exclusión que son 12 kilómetros. Entonces lo que indicó que la decisión de evacuar había sido oportuna. No estamos en esa situación ahorita, ¿no? Pero vamos viendo y vamos observando lo que sucede. También la población, después de 27 años, la pregunta es, bueno, ¿y cuándo va a hacer erupción el volcán? Y bueno, técnicamente el volcán está en erupción desde el 21 de diciembre de 1994, cambiando de situaciones y condiciones, a veces más complicadas, a veces menos. La de ahorita es una fase con una gran cantidad de ceniza. Literalmente el volcán le está haciendo honor a su nombre, Popocatépetl, con todas estas pronunciaciones medio extrañas, quiere decir en náhuatl montaña que humea. ¿Quién le puso el nombre? Nuestros antepasados, y lo veían desde la Ciudad de México, desde Tenochtitlan, la emisión de ceniza, entonces es la característica común del volcán, ¿no? Nunca va a suceder como en una película que en la noche empiece el volcán a sacar lava y todo el pueblo quede. No, generalmente este volcán saca la lava dentro del cráter, forma lo que se llaman domos, cuerpos de lava, y los destruye. Llegó a formar 80 cuerpos de lava desde 1994 hasta hace 2 años. Desde hace 2 años cambió y ahora no forma domos de lava, entonces nosotros tenemos que reajustar porque ahora ya no forma domos de lava y esta lava, y finalmente lo que vemos en la ceniza es material, incluyendo parte de la lava fragmentada. Tomemos, por ejemplo, una roca volcánica de la zona del Pedregal y tomemos un mazo y la comenzamos a golpear hasta que hacemos un polvo. Ese polvo es lo que sale volando del volcán.
Yo creo que la gente se confunde porque cuando hablamos de ceniza pensamos que es el residuo de una fogata, o cuando hacemos una carne asada y el carbón se vuelve un polvo que podemos fácilmente con las manos deshacer. En este caso son fragmentos muy pequeños de roca. No se deshacen, no los deshacemos con las manos. Es, como decía el doctor Baruch, es abrasivo, ¿no? Es algo que puede rayar. Entonces, todo eso es material, lava pulverizada que nos está llegando hasta este lugar. Hay otras condiciones muy interesantes. El asfalto que se utiliza en la Ciudad de México provenía de la planta de asfalto al lado de Ciudad Universitaria. Se pulverizaba la roca volcánica para agregarlo al elemento del asfalto. ¿Qué pasa con el asfalto, con todos estos agujeros que vemos y nos quejamos de que tantos hoyos? ¿A dónde se va ese material? Al aire. ¿Y qué pasa? Lo respiramos. Entonces vivimos bajo una condición de estar expuestos a este material de muchas formas. Nadie va a negar que un guacamole es riquísimo. El guacamole hecho en molcajete, el molcajete es lava volcánica. Entonces el sabor que le da y parte y lo vamos degradando. Si le preguntamos a las abuelitas, se acababa el molcajete porque chorreaba y se rompía. Y todo eso uno dice, es que el guacamole o cualquier salsa es buenísima. ¿Qué estamos haciendo? Tomando un poquito de este material y nos lo comemos y le da sabor. Poquito, ¿no? En las cantidades que está cayendo, no es poquito, ¿no? Lo que ha caído, por ejemplo, en Puebla. Entonces, esas son algunas. Para cerrar, antes de seguir con los temas de salud, porque esto del molcajete ya me dejó a mí preocupada, seguramente ahora hay en la audiencia quien también, el tema de los sismos. ¿Hay alguna relación entre lo que pasó aquí en la ciudad en las últimas semanas? No. Si me permiten hacer un comentario en sentido de broma, decían, bueno, Puebla celebró el Día de la Madre con fuegos pirotécnicos y los de la Ciudad de México con una movida, ¿no? Pero no, son condiciones diferentes. Lo que provocó esos sismos en la Ciudad de México son una serie de fallas que hay en la Ciudad de México. El más grande fue un sismo de magnitud 3, le siguieron 21 otros sismitos los siguientes días, pero los dos son independientes. La actividad del volcán tiene que ver con las presiones del material que sube y la actividad que tuvimos en la Ciudad de México obedece a la presencia de estas fallas que también parecían desconocidas a la gente y decían nunca había temblado, sí se ha temblado en la Ciudad de México directamente en los epicentros, pero ese es tema para otra conversación. Claro, pero bueno, sí, cuando uno empieza a poner atención, de repente el tema se siente mucho más presente, ¿no? Doctor Baruch, permítame pasar, antes de Luis, enseñarte algunos otros tweets que seguramente te escandalizarán un poco, seguir con este tema y la idea de los molcajetes. Nos contaba usted, doctor, justo en el corte antes de entrar al aire, sobre estas bebidas, disque con ceniza y demás. Sí, es un tema que hay que tomar bastante en serio. ¿Nos tendríamos que hacer algún estudio? ¿Cada cuánto checamos, no sé, si nuestros pulmones, las condiciones, digamos, de salud para quienes viven en Puebla tendrían que ser más monitoreadas que las del resto de la población, o en realidad es solo en momentos específicos del semáforo? Pues sí, son en momentos específicos del semáforo donde las autoridades sanitarias, junto con el resto de las autoridades que monitorean la actividad volcánica, es que tienen que estar tomando muestras, por ejemplo, de la vegetación, del agua que se usa para los mantos acuíferos, para tomarla, para ver qué cantidad de ácido está circulando, obviamente derivada de la actividad volcánica, en estos mantos acuíferos, o qué cantidad de fluoruros están circulando, que son los principales contaminantes que pudieran llegar a afectar a la salud de la población, para que en caso necesario, alertar a la población que dejen de consumir esa agua y entonces transiten a consumir agua de otras fuentes, por ejemplo, el agua embotellada. Ahora, ya mencionábamos que no solamente eso es lo importante, también hay que estar al pendiente, por ejemplo, de los animales en la forma de ganado, por ejemplo, que en algunos otros escenarios de otras ciudades con volcanes o poblaciones con volcanes han consumido estas fuentes de agua y vegetales contaminados y entonces pueden llegar a transmitirnos esta contaminación a través de la leche de la vaca, por ejemplo. Entonces, esto también se debe de estar monitoreando y debemos de estar al pendiente de los mensajes de las autoridades sanitarias del lado de los animales. Obviamente, ¿cómo vamos a protegernos nosotros? Y esto también es importante mencionarlo y no se mencionó en el bloque anterior, es evitando, en la medida de lo posible, exponerse a la ceniza y cómo se hace, aparte de usar el cubreboca,
pues evitar las actividades al aire libre en ciertos radios a la redonda, evitar, por ejemplo, que estemos mucho tiempo expuestos al medio, entonces Déjame habrá que ponerte estar... una imagen rapidísimo, a ver si nos ayuda producción, de la cuenta Descubre México de Instagram. ¿Qué hago si un día me levanto, por ejemplo, y está, ahorita vamos a ver la fotografía, pero bueno, como esta circularon un montón, ¿qué hago si me levanto y hay esta capita justo, ¿no? De como color gris en el lugar donde vivo, en mi coche, como bien decías, ¿no? O sea, ¿cuándo ya es mucho? ¿Cómo distinguimos, digamos, también? No sé si para eso hay etapas. ¿Qué hacer? En primer lugar, siempre tenemos que tener tapadas todas las fuentes de agua, tanto para nosotros como para los animales domésticos que cohabitan con nosotros. Okay. La segunda es que antes de iniciar la actividad física cotidiana para limpiar la casa, tenemos que cubrir nuestras vías respiratorias con ojos, nariz y boca con un cubrebocas, ¿no? Que cubra nariz y boca, para poder empezar a recoger la ceniza de los lugares en donde normalmente preparamos los alimentos y en donde normalmente habitamos. En tercer lugar, tenemos que, pues obviamente, estar al pendiente de si hubo algún cambio en el comportamiento del volcán que haga que necesitemos tomar ciertas medidas con respecto a las autoridades sanitarias. También los animales domésticos tenemos que vigilar su estado de salud y, pues, obviamente, tenerlos con nosotros dentro del domicilio, porque no pueden estar expuestos tampoco ellos a, pues, el ambiente que está, pues, con una intensa carga de cenizas. ¿Y los animales de gases silvestres, por ejemplo, justo de la zona del volcán o de las zonas aledañas? Bueno, a ellos... ¿Su instinto les ayuda? Su instinto les ayuda. Okay. Así es. ¿Y hay algo que podamos hacer para ayudarles? Pues estar al pendiente más bien de que las autoridades notificar si es que hay algún animal en el medio, para que, pues, las autoridades tomen las medidas pertinentes para alejarlos, pero sobre todo nosotros debemos de estar al pendiente de nuestra salud y de la salud de los más grandes, de los mayores de 50 años, porque ellos pueden presentar irritación, hiperreactividad bronquial con la inhalación de los gases o incluso de la ceniza, y entonces esto provocar síndromes de irritación que pudieran llegar a causar unas complicaciones y llevarlos a la muerte. Entonces, esto sí es muy importante, y que ante cualquier signo o síntoma de enfermedad derivado de la condición en la que estamos viviendo, inmediatamente acudir con un médico para que sea valorado y obviamente tratado en su caso. Tomarlo en serio. Y hablando de tomar en serio, Luis Ángel, déjame cerrar este bloque con un par de imágenes. Una es de El Universal, el periódico El Universal en Instagram, que reporta a uno de estos influencers, uno de estos youtubers muy famosos en nuestro país, el Yulai, diciendo, me arden un poquito los ojos, vamos a acercarnos, bla, bla, bla. Y bueno, en esta época en la que se nos está recomendando todo esto que ya escuchamos, este youtuber con millones de seguidores decide, digo, sí, su programa es como de retos de riesgo, pero bueno, esto claramente es un pésimo mensaje, se acercó hasta 3 kilómetros al cráter, ¿no? De hecho, esa imagen pues denota todo lo que no se debe de hacer médicamente, porque está muy cerca y aparte no está usando cubreboca. No está usando un protector ocular para pues evitar que la ceniza caiga directamente en las mucosas, en la conjuntiva, y pueda llegar a causar esta irritación excesiva. Y por supuesto que no se está hidratando. Entonces eso pues acarrea cierta, pues, vulnerabilidad en nuestra salud. Pues que sirva de mal ejemplo y no de bueno. Y este otro, ¿no? De siempre sale algún famoso, como esta, digo, aquí lo tomé de la cuenta de SDP Noticias, pero bueno, en realidad es Jaime Maussan, de quien hablamos. Dice él, a través de sus redes sociales, que hay que estudiar lo que está pasando desde una perspectiva extraterrestre, ¿no? Básicamente que podía ser un portal de ovnis, esto que estaba pasando. Y entonces, bueno, digamos, es parte de la dinámica de estos personajes y sus personalidades, pero pues querríamos tener influencers un poco más responsables en estos momentos. Tengo que hacer un corte, Luis Ángel. Déjame ir rapidísimo una pausa y regresamos contigo, si nos permites, para esto y todo lo que quieras agregar. Volvemos y antes, rapidísimo, le recuerdo a nuestra audiencia que a través de YouTube, Twitter, Facebook e Instagram le estamos preguntando hoy lo siguiente. ¿Te encontraste en redes sociales con imágenes y o videos falsos sobre el volcán Popocatépetl? A, sí, B, no.
C, sí, no me di cuenta, y D, abierto para opinar. Volvemos. Tus medios públicos, donde sea y cuando quieras. Encuentra tus contenidos favoritos en nuestra plataforma o descarga la app. MX Plus. En el caso de la dictadura, es que hay que saber que las mujeres no tenían los mismos derechos que los hombres. Nos encontramos con muchas mujeres fundadoras de sindicatos. El cuerpo de la mujer fue utilizado como arma de guerra. Condenó a multitud de españoles a los campos de concentración. Programación especial. Contra el silencio, todas las voces. Las vencidas y no derrotadas. Martes, 18 horas. Tercer y último bloque, gracias por seguirnos acompañando en hashtag Popocatépetl, de esta hashtag polémica en redes. Luis Ángel, siempre hablamos sobre los límites, digamos, de las redes sociales, sobre si debería haber algún tipo de regulación en momentos justo donde la salud pública, la salud individual pero colectiva también peligra. ¿Qué nos dices de esto? ¿Qué decirle justo a estas personas que tienen millones de seguidores y que deciden utilizar así sus redes sociales? Y también preguntarte si hay algún ejemplo de lo contrario, ¿no? De gente que justo dio buenos tips o es socialmente responsable en estos momentos. Claro, híjole, es el debate que creo que nunca vamos a terminar en ese sentido. Llevamos bastantes participaciones en ello. Yo lo he dicho abiertamente, yo estoy en contra de la regulación en todo lo que tiene que ver con el tema de Internet y por supuesto las redes sociodigitales. Y en ese sentido, creo que aquí lo que debe de valer la pena es el papel de los usuarios. Los usuarios que consumen estos contenidos. O sea, estos contenidos existen porque hay gente que los consume. Yo abiertamente, cuando vi precisamente este video de la persona que escala al volcán Popocatépetl, yo lo reporté, decidí reportarlo. Debió haber existido, digamos, toda una suerte de conciencia, digamos, social digital de muchísimas personas que hubieran orillado a hacer un reporte abierto para que ese contenido primeramente se bloqueara por parte de las plataformas. Y segundo, para que hubiera una amonestación directamente de las plataformas hacia estos personajes. Porque justamente, lo acaban de decir muy bien el doctor Barú, que bueno, no portaban ni los elementos que tenían que portar precisamente para hacer ese tipo de, pues digamos, de actividad y por supuesto de video. Y segundo, ellos ponen en riesgo a otras personas, porque imagínense, si empieza el volcán a hacer otra vez exhalaciones o empieza a detonar, pues lógicamente va a tener que ir un equipo a rescatar a este tipo de personas. Y eso pues implica que pone en riesgo la vida de terceros o de más personas. Yo siempre lo he dicho así, y a lo mejor suena muy de cómic, pero no es de cómic. Todo poder conlleva una gran responsabilidad. Y personas que tienen tantos o millones de seguidores deben de ser conscientes del gran poder que le está dando la sociedad, de que ellos sean precisamente los líderes sociales o los líderes digitales, de que ellos tienen digamos, el poder de comentar y que mucha gente les crea. Entonces, a partir de ello, pues es una reflexión que debemos de hacer. Cuando vemos este tipo de situaciones, lo que debemos de hacer nosotros mismos es autorregular, de reportarlo y por supuesto que la misma plataforma le genera una sanción. Ahora, no solamente fueron casos como también el de Jaime Maussan, que, bueno, a veces hasta parece de risa, ¿no? Todo se vincula con objetos no identificados o vida extraterrestre. Pues sí, o sea, es como una suerte de risa. Pero también hubo esfuerzos precisamente de personas, de influencers, a lo mejor no con tanto impacto como los que vimos, que justamente invitaban por una parte a no compartir toda la información que se estaba viralizando sobre el volcán Popocatépetl, no también dando recomendaciones en materia
de salud e inclusive de limpieza. Yo por ahí tengo unas cuentas que empecé a seguir precisamente porque te decían cómo retirar inclusive la ceniza volcánica. No lavar el carro porque pues puedes dañar el vehículo. El caso de los animales, que tenemos a veces gatos, perros y que a veces salen precisamente a nuestros jardines o a nuestros espacios recreativos, pues también darles esa retroalimentación o esos consejos. Hubo también personas muy valiosas que en ese caso son las que debemos de apoyar y precisamente amplificar y que debemos de hacer que este mensaje llegue a otras personas. Y por supuesto, aquí a lo mejor no son influencers directamente como los conocemos, sino también todas las medidas de protección civil de las distintas instituciones, los mismos universidades que dieron recomendaciones sobre eso, pues también amplificar, digamos, estos mensajes. Eso también fue muy, muy valioso durante esta etapa. Y como bien lo decía el doctor Baruch, estamos en una etapa muy temprana y que debemos de empezar a hacer conciencia en todos los sentidos. Igual que en COVID, nos agarró en el momento pues que muchos de nosotros no conocíamos medidas, digamos, de salubridad y pues que tuvimos que ir aprendiendo a partir también pues de ensayo y error y por supuesto de la información que nos daban las instituciones, las universidades, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, también como ciudadanos debemos de ser muy conscientes del contenido que queremos y, por supuesto, del tipo de liderazgos digitales que queremos. En todos los sentidos, la ley, pues bueno, imagínense que hubiera una ley, pues de aquí a que se le procesa, pues ese video ya se hizo viral. O sea, porque de aquí que se levanta la denuncia, se le aplica la sanción debida, se retira el video, pues ya el video ya viralizó, o sea, ya se fue a millones de personas. Entonces aquí sí debe ser una conciencia social en la cual pues nosotros mismos veamos este tipo de videos, no solamente el caso del Popocatépetl, hay muchos contenidos pues que debemos en llegado momento de empezar a bloquear y no hacer propios de nuestra vida cotidiana en las distintas redes sociales y por supuesto de internet. Nos quedan 7 minutitos y quisiera quedarme con este paralelismo que hemos puesto varias veces sobre la mesa con la pandemia, ¿no? Que nos agarró literalmente, a la mayoría de nosotras y de nosotros en cero. Tuvimos que partir de entender que era un virus, ¿no? Ahora, gracias a que vivimos en México y tenemos un humor y una resiliencia espectacular, pues ya hay piñata del volcán, seguro va a haber disfraz, ¿no? Para pedir calaverita. Está por ahí, veía en Instagram ya la Conchatépetl, que se ve bastante buena, ¿no? Con mermelada y ahí todo un tributo al volcán. Sí hacemos esfuerzos, digamos, desde el humor, cuando está pasando algo coyuntural para reírnos de nuestro momento, pero bueno, estaría bien que ese esfuerzo se transforme también en información que nos ayude a que ahora estemos siempre alertas, ¿no? Ya nos decía usted la posición del cráter, ciertos paisajes, ¿no? Decíamos ahorita fuera del aire, bueno, es que para algunas personas es muy fácil saber que ese volcán no es el de Puebla, pero para otras estamos en cero, ¿no? Para cerrar, justo quisiera pedirles eso, ¿qué nos dejan o qué recomendaciones le dan a nuestra audiencia para este momento y a partir de ahora? Bueno, lo primero que yo sugeriría es reconocer que vivimos en un país volcánicamente activo. En el país hay 2.000 volcanes, de los cuales cerca de 40 son activos o potencialmente activos. Nada más para enterarnos, dentro de los límites de la Ciudad de México hay 140 volcanes. En el lugar en donde estamos ahorita parados, esto es lava del Xitle que hizo erupción hace 1.600 años. Entonces, reconocer, ¿no? Y la otra parte que es importante, ahorita lo vemos al volcán con temor, algo que nos puede causar daño, que nos asusta, pero en realidad los volcanes son dadores de vida, ¿no? La razón por la que estamos aquí es que todo el material que expulsan, que después se transforma en suelos muy ricos, la altura que tienen los volcanes empuja y mezcla los aires cálidos y húmedos con fríos, entonces hay lluvia en el lado de Puebla, se forma el acuífero de Puebla que suministra el agua a toda esa región. Entonces, en realidad, nos dan más de lo que nos hacen ver ahorita. Hay que tenerle respeto, hay que saber qué hacer, sobre todo estar bien informados en lo que debemos y no debemos de hacer con estas recomendaciones sencillas, principalmente en la parte de la salud. Ya lo aprendimos en estos 3 años. Yo sé que ya nadie quiere volver a utilizar un cubrebocas, pero yo traigo el mío aquí guardadito. Y si hay ceniza, ponerlo. Y un último elemento importante, los vientos definen a quién le toca la ceniza.
Los vientos están cambiando en este momento del año, es cuando cambian. Han estado yendo hacia Puebla, pero en este mes, terminando este mes, iniciando el otro, comienzan a cambiar hacia el sur y hacia la parte poniente. Entonces le tocará al estado de Morelos, al estado de México y a la Ciudad de México, y Puebla dejará de recibir ceniza durante 6 meses hasta que en noviembre vuelvan a cambiar los vientos. Entonces también conocer a qué estamos expuestos. Esa sería la recomendación. Muchísimas gracias, doctor Baruch. Nos quedan 4 minutitos en 2. ¿Qué nos dejas? Bueno, en primer lugar, recordar que los efectos de las cenizas y de los gases tienen un impacto directo en varios de nuestros sistemas, ¿no? Tienen un impacto en los ojos, en la piel, en las vías respiratorias, también en los gastrointestinales. Entonces debemos de ser extremadamente cuidadosos cuando estamos hablando de protección y de prevención de la salud ante la caída de ceniza sostenida. En segundo lugar, debemos de ser responsables al momento de movilizarnos, y esto quiere decir no nada más internamente, sino también internacionalmente, en el sentido de que si alguien del interior de la República va a viajar hacia el centro del país, pues debe de informarse y prever este tipo de precauciones, incluir dentro de un botiquín de viaje gotas o lágrimas artificiales va a ser muy importante debido a la exposición de las cenizas que puede irritar la mucosa de los ojos, ¿no? Entonces habrá que tener este tipo de precauciones. También es importante incluir en nuestro botiquín el cubrebocas, que ya muchos viajeros a nivel internacional y nacional lo han dejado de usar en los aviones, pero es importante tenerlo como parte del botiquín de viaje y obviamente seguir al pie de la letra las alertas de las autoridades. Muchos viajeros quieren incursionar a través del trekking, el senderismo, la escalada, el montañismo. En algunos, pues México es rico en montañas, como ya lo dijo el doctor Carlos, entonces es muy importante que se informen y contraten de manera responsable tours y compañías que sean las indicadas y saber que este rango de exclusión va a limitar el acceso a las cercanías del volcán. En 2 segunditos, Clínica del Viajero nos puede dar buenos tips. ¿Dónde la encontramos o cómo la le hacemos Clínica para del Viajero contactar? es la que emite estas recomendaciones. La encuentran en el sitio web clinicadeviajero.unam.mx y ahí pueden encontrar nuestras redes sociales y nuestros datos de contacto. Perfecto, muchísimas gracias. ¿Con qué nos vamos, Luis Ángel Hurtado? Bueno, yo lo he dicho reiteradamente veces, no todo lo que circula en las redes sociales o en internet es verdadero. Y más hoy en día con la inteligencia artificial ya estamos viendo justamente el clímax más grande en el ámbito del uso de las fake news a partir de inteligencia artificial. Es una antesala de mucho riesgo en todos los sentidos. Entonces yo soy de la idea de que no creamos en todo lo que circula en las redes sociales y por supuesto en internet. Y si lo vemos reiteradamente en distintas redes sociales o en espacios, pues vamos a empezar a corroborar, hay que ver, comparar inclusive con otros medios de comunicación, salirnos de internet, ver lo que está saliendo en la televisión, en la radio y por supuesto en la prensa, y a partir de ello ser muy responsables al momento de compartir información. Porque el peor enemigo precisamente de este tipo de actividades naturales, pues son justamente el pánico que se pueda generar a partir de información falsa o todo lo que tiene que ver con las fake news. Y hoy vemos que las redes sociales e internet son una panacea o son un espacio idóneo para la difusión y por supuesto para la potencialización del pánico colectivo. Entonces yo siempre he invitado a que seamos muy cautos. Repito, todo poder conlleva una gran responsabilidad y hay que ser muy proactivos al momento de compartir información. Pues el tío Ben y este panel te lo agradecemos, Luis Ángel Hurtado. Muchísimas gracias, maestro. Gracias, doctor Carlos Miguel Valdés. Muchísimas gracias. Gracias. Doctor Baruch Díaz, gracias por supuesto a la producción y a usted que nos acompañó. Nos vamos con los resultados de nuestra encuesta, que son los siguientes. Te encontraste en redes sociales con imágenes y o videos falsos sobre la actividad del volcán Popocatépetl. El 68% de quienes nos acompañaron dice que sí, 14% que no, 18% que ni se enteró si así fue y por primera vez 0% en opinar. Hoy sí estuvo la votación entre nuestras opciones. Muchísimas gracias, cuídense mucho y nos vemos en la siguiente Polémica en Redes.